Perfecto. Bueno, pues el estudio que vamos a platicar el día de hoy es sobre, igual, en continuidad de los estudios que hemos venido dando en fechas anteriores, del libro de Mateo. En este caso, del capítulo 14. Vamos a estudiar los versículos 14 al 21. Y pues este es el estudio que se titula El milagro de los panes, que es uno de estos milagros muy conocidos, entre otras cosas porque está narrado en los 4 evangelios. Entonces es de las pocas vivencias de la vida de Jesús que están en los 4 evangelios. Entonces de ahí que es también pues un primer dato, ¿no?, que es muy importante porque pues está en los 4 está relatado de una otra forma, y por eso es importante también por las enseñanzas que de él podemos desprender, ¿no? Al preparar el estudio estuve leyendo como opiniones de algunos comentaristas, y algunos nos dejan ver que a veces cuando estudiamos los milagros que realizó Jesús, mucha gente tiende a solo quedarse en que ahí está el milagro y hay que creerlo, y entonces por fe se entiende, ¿no? Sin embargo, lo que podemos también ver es que aquí hay unas enseñanzas tanto del carácter de Cristo como de la actitud de los que lo seguían. Y eso es a donde nos vamos a enfocar en el estudio del día de hoy, ¿no? O sea, conocer un poco cómo es la actitud de Jesús, la actitud de Dios, cómo es el enfrentar un problema para el que va siguiendo a Jesús, y por fin la solución que da, que es a través del poder de Dios, ¿no? Entonces, bueno, si les parece bien, vamos a nuestras Biblias, a Mateo, perdón, sí, se me olvidaba, vamos a iniciar previo a entrar al estudio con una oración. Padre bendito, Señor del universo, te queremos dar muchas gracias, Padre, porque tú tienes una Biblia abierta, un lugar preparado para que podamos seguir conociendo tu palabra, y que tú cuidas todos los detalles para que pues estos estudios sean posibles. Hoy también, incluso a través de recursos de tecnología, Padre. Te damos muchas gracias por eso, y te pedimos que este mensaje que tú tienes preparado, que es un pasaje de tu Biblia, que es tu palabra, sea útil para que lo entendamos, lo comprendamos, lo podamos aplicar a nuestra vida, y también, Padre, para que lo podamos compartir con otras personas, a esas personas que tú tienes destinadas a traer a tu reino, a que en un momento sean salvas, que lo escuchen, Padre, y que te puedan conocer, que puedan maravillarse de lo que es estar contigo y teniéndote en su vida. Te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Sí? Entonces, bueno, como les decía, vamos al libro de Mateo, capítulo 14, versículos del 14 al 21. Lo voy a leer y luego vamos a irlo analizando poco a poco. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas.
y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos hablando de aquí ya de un milagro, que como les decía, es de estos milagros que están descritos en los 4 evangelios, ¿no? Pero esto es también importante darle contexto, o sea, en qué lugar y qué estaba pasando en ese momento en la vida de Jesús, y del por qué, por ejemplo, inicia con esta multitud que lo va siguiendo y en dónde estaban, ¿no? Aquí lo que sucedía es que ya los religiosos judíos tenían ya una actitud muy hostil hacia Jesús. También acababa de suceder que Herodes había asesinado a Juan el Bautista, y Herodes tenía la idea de que Jesús era Juan Bautista reencarnado, ¿no? Entonces ya había una persecución para Jesús. Por todo esto, nuestro Señor Jesucristo se retiró. O sea, lo que nos dice la Biblia en Mateo 14:13, que es un versículo antes del que comenzamos leyendo, dice así: oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Entonces, aquí algunos comentaristas hablan de que Jesús pues, tomó, digamos, distancia y prudencia, ¿no? También probablemente tenía que meditar y hacer lo que él hacía siempre, ¿no? Que era orar con su padre, pues porque se acababa de enterar de que Juan Bautista había sido asesinado, ¿no? Pero lo interesante aquí es que entonces él se retira, como solía hacerlo, hacia un lugar desierto, ¿no? Esto también se confirma en Marcos, ¿no? Entonces vamos a Marcos capítulo 6, versículos 31 y 32. ¿Sí? Estos versículos dicen: Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Entonces él y sus discípulos se retiraron, y pues aquí está clara la intención de que, entre otras cosas, lo que iban a hacer era descansar. Era como el tiempo de recobrar fuerzas de lo que venían haciendo en aquellos días. Pero aquí algo que es muy importante y que vamos a ver en la actitud de Jesús, es que el trabajo cristiano, el de hablar y de compartir la palabra y salvar almas, es un trabajo que no tiene vacaciones, ¿no? No tiene descanso. Jesús lo hacía pues hasta cuando estaba cansado, ¿no? Jesús lo hizo hasta cuando estaba clavado en la cruz. Seguía trabajando por nosotros, seguía trabajando para otros, ¿no? Entonces, aun cuando está aquí la intención de retirarse a este lugar desierto para empezar a descansar, pues la verdad es que nuestro Señor tiene demasiado amor y demasiada compasión para con nosotros, ¿no? Marcos 6:33, que es el versículo siguiente, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. ¿Sí? Entonces aquí lo que está narrando este versículo en Marcos es que aun cuando Jesús se retiró a este lugar desierto, la multitud que sabía de él, que lo había escuchado, que tenía alguna curiosidad, empezó a acercarse a Jesús. Y bueno, aquí lo que vemos es que la gente se acerca a Jesús por muchas cosas, ¿no? Incluso hoy en día, ¿no? Que tienes una necesidad de enfermedad, te acuerdas de que te hablaron de Dios y del poder de Cristo, y entonces, aun cuando no has orado en años, pues ese día te acuerdas porque tienes necesidad, ¿no? O porque vas a iniciar un negocio y pues se te ocurrió que era buena idea que alguien fuera a bendecir el negocio, ¿no? Entonces esas son como las aproximaciones, ¿no? Sí, algunos querrían escucharlo y aprender de él, otros querrían sacar algún beneficio, otros tendrían simple curiosidad,
otros iban para buscar que lo sanaran, ¿no? Entonces, en este pasaje de Mateo 14:14, vamos a ver cosas bien importantes que les digo, nos hablan del carácter de Jesús, ¿no? Y aquí vamos a ver tres temas principales, ¿no? Uno que es la compasión, otro la falta de visión de los, o la corta visión de los discípulos, y la manifestación del poder de Dios, ¿no? O sea, son los tres temas fundamentales que vamos a ver en estos versículos, ¿no? Entonces, bueno, nos regresamos entonces a Mateo 14. ¿Y qué nos dice el versículo de Mateo 14:14? Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y aquí vemos la primera característica, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos, ¿no? Entonces, ciertamente aquí hubo gente que se acercó a Jesús, pues buscando la sanación, ¿no? Y lo que nos dice aquí del carácter de Dios es que Él tiene compasión y misericordia de nosotros. Y esa misericordia y esa compasión no se agotan. Y aunque Él estuviera cansado, siguió trabajando en la obra que quería Dios hacer a través de Él, ¿no? Y ahora, imagínense el tema. Al final del pasaje nos está hablando de que eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, probablemente había más de 7,000 personas, ¿no? Pensando que hubiera mayoría de hombres, ¿no? ¿Cuántos enfermos podría haber ahí? Entonces, la compasión de nuestro Señor es muy grande, ¿no? Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, porque luego, cuando empiezas a tu camino cristiano, tiendes a pensar que pues no es buena hora para acudir a Dios, ¿no? Como que mejor después, cuando tenga mayor necesidad o cuando tenga un problema más grande. No, nuestro Señor está dispuesto a trabajar con nosotros, a trabajar en nuestro corazón, a limpiar nuestra vida y a curarnos cuando lo necesitemos. Y está ahí con nosotros, ¿no? Hay que tener esa conocimiento, esa comprensión de la compasión que tiene Jesús con nosotros, ¿no? Marcos 6:34 pues también nos habla un poco de eso, ¿no? Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, bueno, en Mateo estamos viendo que la primera actividad que hace es sanar a enfermos, pero acá se convierte, y lo que observa Jesús es que esta multitud andaba ahí desperdigada, dice, como ovejas sin pastor, ¿no? Y esto es muy importante porque es un poco la actitud que muchas personas tenemos, ¿no? O sea, cuando no conocemos a Cristo, no sabemos a quién seguir. A veces seguimos a el chamán, ¿no? El que te habla de superación personal. A veces sigues el psicólogo, a veces sigues a el que te da muy buenos consejos, el que te da superación personal, ¿sí? Pero no sabes a quién seguir, no tienes pastor. Y andas como ovejita, ¿no? A veces te acercas al acantilado y pues estás a punto de echarte un clavado mortal, ¿no? Esa actitud, ese entendimiento tuvo Cristo con esta multitud, ¿no? Dijo, pues tengo que empezar a guiarlos, ¿no? Y por eso comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, fíjense, estaba cansado, estaban ya dispuestos a ponerse a descansar, y pues no descansó nuestro Señor, ¿no? Lo que hizo fue sanar y empezar a enseñarles, aquí dice, muchas cosas, ¿no? Entonces, eso también hay que verlo, ¿no? Jesús está hoy dispuesto también a enseñarte a ti cosas importantes, ¿no? Si tú eres parte de esta multitud, tienes una Biblia abierta que puedes leer cuando necesites consejo, cuando necesites consuelo, cuando necesites guía, cuando necesites pastor. Busca tu Biblia
ábrela donde te quedaste leyéndola y vas a encontrar ahí enseñanzas, consuelo, ¿no? Jesús entonces no descansaría, sino seguiría atendiendo a los necesitados y proclamando lo que venía a ser, ¿no? El reino de los cielos, enseñar a las personas cómo podían acceder a la vida eterna, ¿no? Lucas, capítulo 9, versículo 11, pues también nos va a reafirmar todo esto, ¿no? Dice, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados, ¿no? Entonces, está aquí Lucas también confirmándonos que estaba haciendo estas dos actividades, el sanar el cuerpo, pero principalmente dar las enseñanzas necesarias para acceder al reino de los cielos. O sea, estaba curando también el alma de las personas, de esa multitud, ¿no? Entonces, atender estas necesidades, o sea, las espirituales y las del cuerpo, nos hace pensar en que esta compasión es muy grande, ¿no? O sea, porque es completa. O sea, no solamente es de las necesidades físicas que tenemos, sino muy importante es de las necesidades espirituales. Juan 4, versículo 34, nos dice lo siguiente. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, ¿no? O sea, si bien vemos que Jesús estaba trabajando y ya estaba cansado y estaba trabajando por sanar y enseñar sobre el reino de los cielos, es muy importante entender que para Cristo su alimento era el hacer la voluntad del Padre, ¿no? Y esta es una característica bien importante de Cristo, ¿no? O sea, es un trabajador incansable, que realiza su obra pues, prácticamente todo el tiempo, ¿no? En lugar de ir a descansar y a resguardarse, quizás a que pensamos que se escondía, ¿no? O sea, porque hay algún comentarista que llega a pensar llega a decir que se retiró por el tema de la persecución que estaba recibiendo. Vemos que Cristo no, o sea, Cristo lo que hace es en público, con una multitud, siguiendo, trabajando para nuestro Señor, ¿no? Cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, ese es el primer tema importante de este pasaje de el milagro de los panes, el saber que la actitud de Jesucristo es la de servicio y la de seguir cumpliendo la voluntad de Dios, ¿no? Ahora vamos al segundo tema, que es la actitud de los discípulos que ya lo acompañaban, que ya lo habían visto realizar milagros, que ya lo habían visto trabajar para Dios y que pues seguían teniendo pues, la actitud de poca fe, ¿no? Los versículos, vamos a Mateo 14, versículos 15 al 17, que es parte del mismo pasaje, ¿no? Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Versículo 16, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y el versículo 17, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Sí? Aquí es donde vemos el segundo tema, ¿no? ¿Cuál es la actitud de los discípulos? Con todo y que ya habían visto mucho del poder de Jesús, estaban todavía exacto, o sea, preocupados, enfrentando un problema, pero digamos, enfrentándolo desde la derrota, ¿no? O sea, pues nada más tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Sabes qué? Mejor deshazte del problema, para que no sea nuestro problema, y despídelos, ¿no? Porque además en esta región de entrada no van a encontrar nada de comer. Que se vayan para que no tengamos que lidiar con el problema, ¿no? Y
pues esa es de pronto la actitud que tenemos, muchos, sobre todo los que empezamos en Cristo, ¿no? Cuando empezamos nuestro camino cristiano, pues tenemos esta corta visión, ¿no? Y digo, no es una característica de nada más estos discípulos, ¿no? O sea, de la gente que conocía a Jesús, ¿no? Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículos 5 y 6, veamos, ¿no? O sea, también se dudaban de Jesús, dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto, ¿no? Sí, aquí lo que vemos en Juan 6, es que no creían en él ni sus hermanos, ¿no? O sea, ni su familia cercana, ¿no? Entonces también los discípulos, pese a que lo acompañaron en muchos de sus recorridos y en muchas de sus acciones milagrosas, pues también ponían en duda el poder de Jesús, ¿no? Entonces, los discípulos, lo que nos damos cuenta en estos versículos del Mateo 14, 15 al 17, es que no sabían y no tenían idea de cómo resolver el problema, ¿no? Esto lo vemos también confirmado en esta actitud de, pues nada más tenemos esto, ¿no? Como si Jesús no fuera suficiente y el poder de Cristo no fuera suficiente, ¿no? En este momento, pues lo que sabemos es que el problema era apremiante porque el lugar en el que estaban ciertamente era un desierto y no había comida muy cercana, ¿no? Tomaría incluso mucho tiempo el acudir a otros lugares, recorrer las zonas cercanas para poder comprar comida, ¿no? Y la respuesta de Jesús es pues ilógica para el entendimiento de los discípulos, ¿no? Porque Jesús les está diciendo en el versículo 16, Mateo 14, 16, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. ¿Sí? Si ellos estuvieran con pleno conocimiento y confianza del poder de Cristo, pues hubieran hecho eso, ¿no? Con lo que tienen, demos de comer. Pero en vez de eso, le replicaron a Jesús, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. O sea, hicieron la cuenta de lo poco que tenían para decirle a Jesús, pues estamos mal, o sea, no vamos a poder con este rollo, ¿no? Con este problema, con esta misión, ¿no? Y pues lo que vamos a ver es que Jesús les contesta en el versículo 18 de Mateo 14. Él les dijo, traédmelos acá. ¿Sí? Entonces, ok, ya no va a ser problema tuyo, que tienes nada más pocas cosas. Tráedmelos acá. ¿Quién se va a encargar de resolver el problema? Pues Jesús, ¿no? Y entonces es donde vamos a ver el tercero de los temas, ¿no? Y ya vimos la actitud de compasión de Jesús y misericordia de Él, la falta de visión y todavía la falta de fe que tenían los discípulos. Y vamos a entrar entonces al tercero de los temas, que es el poder de Dios, ¿no? Entonces vamos a los siguientes versículos, versículos 14, de Mateo 14, versículos 18 al 21. ¿Qué nos dice? Bueno, Jesús, como ya les decía, les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, ¿no? Aquí vemos en toda su plenitud el poder de Dios, ¿no? El poder de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo? Pues no dudó. O sea, él les dijo, pues vamos a alimentarlos. ¿Y qué hizo? Los alimentó. ¿Qué
método utilizó? Primero, levantó los ojos al cielo, o sea, una señal de que esta obra es hecha por Dios, ¿no? Que no se puede hacer nada sin la intervención de Dios. Así que no se podía hacer esto si no había confianza en que esto lo iba a operar Dios, ¿no? Bendijo, ¿sí? Lo que hace es bendecir los alimentos, dar gracias al Señor. Dice, y partió y dio los panes a los discípulos. ¿Qué hizo a la hora de partir? Pues donde había un pan, lo partió y hay dos, ¿no? Y es probable que con cada partir el pan se fuera reproduciendo ese pan, ¿no? O sea, no está dicho tal cual en los versículos, pero ese fue el método, ¿no? Se dio los panes a los discípulos, los panes que había cortado, y los discípulos a su vez a la multitud. Entonces lo fue reproduciendo estos panes. O sea, imagínense la provisión divina en toda la plenitud, ¿no? Y comieron todos, o sea, los más de 5,000 hombres y mujeres, y se saciaron, que esto también es bien importante, ¿no? Porque hay por ahí quien intenta explicar este milagro diciendo que, bueno, pues en realidad comieron muy poquito. Pero aquí lo que dice el versículo, exacto, o sea, les hubiera tocado una migaja y una espina de los peces, ¿no? Una escamita, ¿no? No, aquí dice que comieron todos y se saciaron y todavía sobró. O sea, lo que vemos aquí es el poder de Dios sobreabundando sobre las necesidades de la multitud, ¿no? Pero también lo vemos en términos espirituales, ¿no? O sea, así actúa Dios con nosotros y con nuestras necesidades, ¿no? Uno se acerca a Dios y le pide cosas y luego uno le pide poquito. Y de pronto te das cuenta de que Dios te ha dado mucho más de lo que tú le has pedido, mucho más de lo que te mereces, ¿no? Porque tienes pues, un montón de cosas resueltas en tu vida y así es Dios, ¿no? O sea, te da en abundancia, ¿no? En términos espirituales y a veces también materiales, ¿no? Pero esto es lo que vemos aquí, ¿no? Que mientras los discípulos que la acompañaban tenían dudas y pues prácticamente enfrentaron el problema con la derrota, Jesús enfrenta este problema pues desde el poder de Dios, ¿no? Apelando a Él, ¿no? Y esto es bien importante porque pues esto también es un mensaje para que nosotros nos lo apropiemos y nos lo interpretemos hacia las cosas que nos pide Dios hacer, ¿no? O sea, porque nosotros somos, como les decía, muy parecidos a estos discípulos, ¿no? A ti te puede pedir Dios irle a hablar de Cristo a tu peor enemigo. Y entonces si tú enfrentas este tema con la derrota, pues dices, no lo voy a cambiar, pues además no me cae bien, me falta conocer la Biblia, no le puedo compartir. Y entonces uno empieza a tener pretextos diciendo, pues nada más tengo esto, 5 panes y 2 peces, ¿no? Y con eso no me alcanza para dar alimento espiritual a otro, ¿no? No me alcanza para llevar a esa persona a los pies de Cristo, ¿no? Pues no, la mejor actitud es la que tuvo Jesús, la de confiar en el poder de Dios para que la obra de Dios realmente se cumpliera, ¿no? Y ese mensaje es el que hay que apropiarnos, porque al final el mayor alimento que podemos recibir es el alimento de la palabra del Señor, el pan de vida, ¿no? Esto lo vemos en Juan 6, 34 y 35, ¿no? Que nos habla pues de las características de este pan que es el importante, ¿no? Juan 6, versículos 34 y 35. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, bueno, ¿quién es este alimento importante? ¿Cuál es el alimento espiritual más
nutritivo para nuestro espíritu, pues el propio Jesús, ¿no? El conocerlo, el seguirlo, el poder aprender de Él, el poder conocer su carácter, ¿no? Eso es el pan que nos va a llenar va a saciar nuestra hambre de Dios, ¿no? Y por esa razón yo te invito a que tú enfrentes los desafíos de la vida cristiana con una actitud diferente a la que tuvieron estos discípulos, ¿no? Te invito a que tú te apropies de que pues no estás actuando solo, sino estás actuando con la compañía de Cristo, y a través de Él vas a poder experimentar el poder de Dios, ¿no? Porque la verdad es que ninguno de nosotros tiene capacidades que le permitan pues traer y salvar un alma, ¿no? Sino es el que nosotros podamos compartir la palabra de Dios, que nos atrevamos y que sea Dios el que ejerce el poder para que el mensaje de salvación, el evangelio, le llegue a esta persona, ¿no? Entonces, hace rato Miriam nos compartía que tuvo la oportunidad de hablar con una compañera suya y empezarle a compartir, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Pero desde la victoria, ¿no? Desde que aquí el que va a hacer las cosas, el que va a ser el proveedor de este alimento espiritual es Dios, ¿no? Tú nada más pones el inicio, y el que va a abrir el corazón, el que le va a cambiar la vida y lo va a traer a sus pies es Jesús, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos aquí es que en este pasaje vemos esos tres temas, los temas importantes que son el de la compasión que tiene Jesús, el que siempre está dispuesto a cambiarnos, a trabajar con nosotros, que pues, no descansa, ¿no? Les digo, no descansó ni en la cruz, ¿no? Y sigue trabajando y sigue presente en nuestra vida, ¿no? Y número dos, el tema de la falta de visión de algunos de los seguidores de Jesús, porque aun cuando ven las maravillas que logra, siguen dudando, ¿no? Te invito a que tú tengas otra actitud, o sea, puedas hacerte propietario de esa confianza, no por las fuerzas que tú tengas, sino porque el poder de Dios se manifiesta porque estás siendo utilizado muy poquito, así como estos discípulos, pero el poder de Dios es el que se pronuncia y se manifiesta, ¿no? O sea, en el pasaje lo que vemos es que los discípulos nada más llevaron los panes y empezaron a repartir los panes que fueron partidos por Cristo, ¿no? Y lograron algo extraordinario. Alimentaron a una multitud. Fueron instrumento nada más, ¿no? Fueron las personas que utilizó Dios para lograr este milagro, ¿no? Y así, yo te diría que también hay que enfrentar el que Jesús nos pide ir a compartir la palabra de Dios, ¿no? O sea, que tengamos la misma actitud, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a compartirle a otro un pedacito de pan, que lo partimos, y ese lo va a compartir a otro y a otro, ¿no? Y yo reflexionaba hace un rato cuando preparaba el estudio, en que esta actitud, por ejemplo, es la que podemos ver en nuestra comunidad, en nuestra congregación, aquí con Carlos, ¿no? Nosotros cuando yo vine a Cristo, y si no mal recuerdo, como a los 6 meses más o menos, nos invitaron a un campamento. Y a mí me llamó mucho la atención porque las reuniones eran en la casa de un pastor. Y pues ahí a lo mejor estaban 10 personas cada jueves, ¿no? A veces 15, a veces 20, a veces unas pocas más y luego menos, ¿no? Pero cuando se congregaba en los campamentos las diferentes pequeñas células, por decirlo de alguna forma,
y estaban todos reunidos, pues de pronto se llenaba los cuartos de un hotel, ¿no? Y éramos, pues no sé, 500, 600, ¿no? Y seguramente faltaban por los que no pudieron acudir porque algo se les presentó, lo que fuera, ¿no? Pero mi reflexión fue esa, ¿no? O sea, lo que hizo y lo que hace Carlos y Karina Treviño, pues es eso, atreverse con 3 panes y 5 panes y 2 peces, ponerlos al servicio del Señor y que el poder de Dios logre reproducir, ¿no? Y ahora, pues yo te puedo decir que a lo mejor no sabemos el número exacto de las personas que han sido, han venido a Cristo por las predicaciones de Carlos, por la labor de formación de pastores que ha tenido y de los pastores que a su vez han también hecho esta reproducción espiritual con muchas personas, ¿no? O sea, hoy sí podríamos decir que a lo mejor no tenemos ni la cuenta de cuántas personas han sido alimentadas con el mismo método, ¿no? De reproducción espiritual, de multiplicación, ¿no? Y yo te diría así, o sea, tú a lo mejor piensas que tienes muy poquito, ¿no? Que pues, no conoces del todo a profundidad todos los pasajes de la Biblia. Todavía se te van algunos nombres, de pronto te acuerdas de un pasaje y no sabes dónde está, y le has dando vueltas a la Biblia hasta que lo encuentras. Pero no eres tú, es Dios y su poder el que va a lograr las cosas. Entonces con eso, aunque te parezca que son muy poquitos recursos, puedes lograr grandes cosas si tú confías así como confía Jesús en que el poder de Dios se va a manifestar, ¿no? Y es que nos lo dice también y nos lo confirma en los versículos de Juan 6:26, ¿no? Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, ¿no? Entonces ese también es un principio, ¿no? El que podamos compartir la palabra, esta palabra sea útil, como dicen luego los psicólogos, que te haga insight, que te caiga el 20 por algo que necesitabas escuchar, y pues es cuando te alimentó la palabra, ¿no? Entonces lograr compartir, aunque sea una palabra pequeña, un versículo, el versículo que escuchaste o que leíste el día de hoy, ¿no? Es de compártelo, porque aunque es un pan chiquito, puede lograr grandes cosas, ¿no? Le puede dar el entendimiento a una persona y quizás sea el principio para que se acerque a Dios, ¿no? Entonces, bueno, yo te invito a que te apropies de esta enseñanza, ¿no? Que no solamente veamos la descripción del milagro de los panes como un hecho histórico que ahí está y que por fe vamos a creer, sino que de aquí desprendamos una enseñanza muy importante, que es que estos problemas, o sea, los grandes problemas, esto de alimentar a 5,000 personas, o más de 5,000 personas, se puede enfrentar desde la victoria con la confianza de que el que va a actuar es Dios, ¿no? Y que tú no menosprecies el que tienes muy poquitos recursos, ¿no? Que sepas que esos son suficientes si Jesús está ahí, ¿no? Porque Jesús es suficiente, ¿no? Entonces, si les parece bien, pues con esto terminamos el estudio y hagamos una oración para terminarlo, ¿sí? Padre bendito, te queremos agradecer, Padre, que tú en este estudio nos permitiste conocer más de ti, conocer que tú eres un Padre amoroso, muy compasivo, muy misericordioso, pero que además eres un Padre trabajador que pues nunca tiene la puerta cerrada para escucharnos, nunca está demasiado cansado para darnos consuelo, para sanarnos, para trabajar con nosotros y trabajar en nuestra vida. Te damos también gracias de que tú en la Biblia nos dejas ver estas enseñanzas y que nos dejas conocer cómo a veces somos contigo, ¿no? Que todavía cuando hemos visto que haces maravillas,
transformando nuestras vidas. Todavía tenemos dudas, ¿no? Y Padre, también te agradecemos mucho que tú en este pasaje que hoy analizamos nos permites tener elementos para tener y confianza, ¿no? De que algunas cosas que tú nos pides, aunque parecen ilógicas y que no son razonables en nuestros términos, tú las pides para que se manifieste ahí tu poder, y que a partir de entender que tú eres el que actúa y que tú eres el que logra las cosas, nosotros podamos, pues, cumplir lo que tú nos has pedido, ¿no? El que otras personas conozcan el Evangelio, conozcan el plan de salvación, la manera en que pueden acceder al reino de los cielos, a la vida eterna, que es a través de aceptarte a ti como su Señor y Salvador, y hacerlos el quien ocupe el trono de sus vidas. Padre, te pedimos que este mensaje, este pasaje, podamos utilizarlo fuertemente para poderlo compartir a cualquier persona a la que tú tengas destinada, y que sea tu poder el que obre para que esas personas pronto estén a tus pies. Te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.